Bueno, entonces el video de hoy será para resolver dudas, básicamente el tema de derivación correspondiente a segundo parcial. Entonces, derivar esta función y derivar esta función. Para derivar coseno de x a la x, una forma es aplicando el logaritmo para permitir que este exponente de x baje y quede multiplicándose. Y ahora vamos a aplicar derivación implícita para hallar y'. Es una forma, pues no es la única forma, pero es una forma de resolverlo. Entonces, vamos a derivar ambos lados, derivamos respecto a x. ¿Y cuánto es la derivada del logaritmo de y respecto a x? ¿Cuánto es la derivada del logaritmo? 1 sobre x. Entonces, la derivada del logaritmo de y es 1 sobre y. Por Y y'. según regla de la cadena, multiplicamos por Ah, la derivada interna. Entonces, es 1 sobre y por y'. Y nadie venga pues a decir como que este se cancela con este, y no, listo, eso es un machetazo, un super machetazo, listo, pues simplemente quedaría y' sobre y, entonces tendríamos y' sobre y, igual, vamos a derivar este, y para derivar x por logaritmo, aplicamos, ¿qué? ¿Cómo, profe? ¿Me repite la pregunta? Vamos a derivar x por logaritmo. Entonces, ¿qué tenemos que aplicar? La regla de la cadena. Pues por un lado hay que aplicar la derivada del producto y por otro lado regla de la cadena, sí. Entonces tenemos dos funciones multiplicándose, entonces eso me da f' por g más f por g', o sea que tendría la derivada de x por logaritmo de coseno más x por la derivada del logaritmo de coseno. Listo. Entonces de esa forma la derivada de x es 1, simplemente me quedaría el logaritmo de coseno. Y la derivada del logaritmo de coseno se aplica a regla de la cadena, entonces quedaría 1 sobre coseno por la derivada interna. Entonces aquí me quedó el logaritmo de coseno. Y acá me quedó x sobre coseno por derivada de coseno, que es menos seno. Listo. Y a partir de acá, pues ya acabó cálculo diferencial. Es simplemente un despeje. Despejo y', esa y pasa a multiplicar y quedaría y por logaritmo de coseno menos x por, y si lo quiero pues escribir, podría ser seno sobre coseno, o si Profe, una soy pregunta. más play, entonces lo dejo como tangente. Profe, una pregunta, ¿por qué menos? Porque la área de coseno es menos seno. ¿Cómo así? O sea, no entendí. La derivada de coseno es menos seno. Sí, Y sí. más por menos queda menos. Ah, listo. Ya lo entendí. Listo. Pero esta no es la respuesta final, porque la respuesta final debe ser en términos de x. Listo, debe ser en términos de x.
Entonces, ¿qué me faltaría? Me faltaría convertir esta y a términos de x, pero resulta que la y es coseno de x a la x. Entonces, la respuesta final, ya todo en términos de x, quedaría y' igual a coseno de x a la x por logaritmo de coseno menos x tangente, o como había dicho, pues seno sobre coseno también pues es válido, pues es válido. Listo, esa sería la respuesta final. Preguntas. Bueno. Entonces, bueno, lo hice así como para que recuerden un poquito de derivación implícita, pues. Listo. Y es una forma de resolverlo. Otra forma de resolverlo es que sepan la fórmula de la derivada de f a la g. La fórmula de esa derivada es g por f a la g menos 1. Es como imaginarse que esta g es un número, entonces si yo derivo x a la n, es n por x a la n menos 1, por f', por la derivada interna, que es f', más la otra derivada suponiendo que f es constante y g es una variable. Entonces cuando tenemos la derivada de, ¿se acuerdan? La derivada de a a la, digamos, a a la g de x, la derivada de la exponencial es la misma exponencial por logaritmo de a por la derivada interna, por g'. Entonces quedaría acá la misma exponencial, que es f a la g por logaritmo de f por la derivada de g. Entonces, bueno, otra forma es que se sepan esta fórmula y que la sepan pues aplicar. Es una fórmula más compleja. Pero bueno, entonces otra forma es aplicar la fórmula. Entonces, en este caso, f es coseno y g es x. Entonces tendríamos x por coseno a la g menos 1, que es x menos 1, por f', y f' es coseno, y la derivada de coseno es menos seno, más f, que es coseno, a la g, que es x, por logaritmo de f, que sería logaritmo de coseno, por g'. Y como g es x, g' daría 1. Listo. Y pues si se dan cuenta, si se fijan bien, pues esto es igual a esto. Esto realmente es lo mismo. ¿Yo qué podría hacer acá? Lo que yo puedo hacer acá es multiplicar arriba y abajo por coseno. No, más bien hagámoslo así.
por propiedades de la, bueno, es lo mismo pues, por propiedades de la potenciación, o multiplicando arriba y abajo por coseno, esto es coseno de x a la x sobre coseno de x a la 1. Recuerden que los exponentes se restan. O sea que esa división es igual a esto. Más coseno de x a la x, logaritmo de coseno. Y acá ya puedo sacar factor común, coseno de x a la x. Entonces, sacando ese factor común, que está acá, me quedaría menos x seno sobre coseno más logaritmo de coseno. Que es esto mismo, pues. Seno sobre coseno es tangente, ahí está con el x negativo, más el logaritmo de coseno. Entonces, lo podemos dejar así también, pues. No habría problema. Otra forma, pues. En esencia, esas son las dos formas, pues. Creo que no hay más. Bueno, y la otra sería calcular un límite, pues. Pero ese límite es muy difícil. Ese límite es muy difícil, entonces, básicamente, estas serían las dos formas. Las dos formas que se podrían hacer. Pueden usar la que entiendan mejor, la que vean más fácil. Listo. Y el punto C es e a la 2x seno por coseno. Entonces, en el punto C vamos a escribir que es e a la 2x seno por coseno. Entonces, para calcular y', que es la derivada de esto, que es la derivada del producto. Es la derivada del producto, entonces quedaría derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Listo. Entonces, la derivada de a la 2x, la derivada de una exponencial es la misma exponencial por la derivada interna. Entonces, la derivada de a la 2x es e a la 2x por la derivada de 2x, seno coseno, más, bueno, este paréntesis puede sobrar, la verdad. Queremos derivar ahora seno por coseno, y para derivar seno por coseno hay que aplicar nuevamente la derivada del producto. Entonces es derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Listo. Entonces, la derivada de 2x es 2, seno, coseno. La derivada de seno es coseno. Y la derivada de coseno es menos seno. Listo. Y aquí lo que podría hacer es sacar factor común e a la 2x. Entonces quedaría e a la 2x como factor común que multiplica a 2 seno coseno más coseno por coseno, que es coseno cuadrado, y más seno por menos seno es menos seno cuadrado.
Bueno, y aquí pues ya eso no es cálculo diferencial, pues, pero uno podría aplicar trigonometría para tratar de simplificar esto. Eso se debe poder simplificar. Se debe poder simplificar. Pero que lo derivamos, pues ya lo derivamos. Preguntas. No me está funcionando, se bloqueó. Este me salió. Bueno, se salió, se bloqueó. ¿Alguna duda, pregunta? Ah, no, y no lo están viendo, ¿cierto? Pongo presentar. Listo, lo deben de estar viendo. Trigonometría. Aplicando trigonometría. 2 seno coseno es seno de 2x y coseno cuadrado menos seno cuadrado es coseno de 2x. Pero bueno, esto no es de cálculo diferencial, pues. Es de trigonometría. Entonces, si lo dejan así, pues está correcto. Aunque, como dije, en algunos ejercicios del taller que ya está disponible para que ustedes lo resuelvan, sí requieren trigonometría. Entonces, es bueno que tampoco pues la ignoren del todo, ¿cierto? No es lo más principal del curso, pero lo pueden requerir y es importante. Profe, seno más coseno es 1. Al cuadrado sí. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Pero entonces, ¿cómo así? ¿Por qué cambió todo ese 2 seno por coseno y el coseno al cuadrado menos seno al cuadrado por solo seno y coseno? Son identidades trigonométricas. Yo de eso no me acuerdo. Seno de 2x es 2 seno de x coseno de x y coseno de 2x es coseno cuadrado menos seno cuadrado. Es bueno que te acuerden al menos de esta. Seno de alfa más o menos beta es seno de alfa coseno de beta más menos seno de beta coseno de alfa y coseno de alfa más o menos beta es coseno de alfa coseno de beta menos más seno de alfa coseno de alfa. Acuérdense de esas identidades. Mientras pongo esto en silencio.
Y bueno, y trigonometría, pues hay muchas más identidades. Entonces, sí, lo requieren. Identidades se requiere. Profe, después de ese puedes resolver el 3, porfa. El 3. Vamos a ver cuál es el 3. Es el fácil. Profe, sí, o sea, para resolver ese punto, o sea, yo lo hice, pero como yo no tomé en cuenta la ecuación que nos dieron en el enunciado, o sea, ¿eso sí se debe de tener en cuenta o no? Entonces, si no tuviste en cuenta la ecuación, ¿cómo lo resolviste? Porque yo tuve en cuenta fue el punto que nos dieron, más no la ecuación como tal. Y entonces, Pues yo ayer la ecuación, pero pues tú no la que dio el queremos encontrar la enunciado. ecuación de una línea recta, ¿cierto? Eso es lo que queremos. Queremos encontrar la ecuación de una línea recta. Para yo encontrar la ecuación de una línea recta, ¿qué requiero? ¿Qué información requiero? La pendiente, La pendiente no sé. y un punto. Ah. Pues aquí tenemos un punto. Bien. Pero si quieres encontrar la ecuación de la línea recta, requieres, aparte del punto, requieres la pendiente. Entonces, para hallar la pendiente, tienes que, tienes que utilizar la ecuación. Si no utilizas la ecuación, ¿cómo vas a hallar la pendiente? Pero sino que yo hallé un ejemplo en el cuaderno, pero es que no me acuerdo bien si entonces era con una, pues como la tangente de la circunferencia o de una línea. Yo creo que entonces era la de la circunferencia. Porque yo tomé lo que era como y' es igual a menos x sobre y. Y con eso hallé pues lo que es m. Y ya después con la fórmula de la pendiente hallé una ecuación. Mm, sí, yo creo que hicimos un ejercicio similar Sí, y de ahí uno lo tiene, ¿cierto? Pero si la ecuación es diferente, pues hay que hacer el proceso diferente, ¿cierto? Hay que derivar, hay que encontrarlo. Entonces, lo que hacemos es, bueno, escribámoslo otra vez, x2 más 4xy más y2 igual a 13. Lo que hacemos es derivar respecto a x. Entonces, aquí también se utiliza derivación implícita. Entonces, la derivada de 2x, perdón, la derivada de x2 es 2x. Bueno, no, hagámoslo paso a paso. Hagámoslo paso a paso. Ok, realmente me salté un paso. Es la derivada de todo esto. Y la derivada de todo eso es la derivada de cada uno sumándose, ¿cierto? Aplicando propiedades de la derivada. Listo. Entonces, derivada de x2 es 2x. Este 4 puede salir de la derivación y simplemente es la derivada de x por y. Y la derivada de y a la 2 es 2y por la derivada interna, o sea, por y'. La derivada de 13 es 0. Listo, entonces hay que derivar x por y. La derivada de x por y es derivada de x por y más x más x por la derivada de y.
derivada del producto, pues. Listo. Y la derivada de x es 1. Entonces al final me quedó 2x más 4y más 4x y', y apliqué pues distributiva, más 2y'. Y ya de aquí, hasta aquí llegó cálculo diferencial. De ahí para abajo es un despeje. Simplemente despejar y'. Entonces, bueno, vamos a despejar y'. Entonces, de aquí podemos sacar factor común y'. Y me quedaría y', 4x más 2y. Y estos los voy a pasar al otro lado a restar. Quedaría menos 2x menos 4y. O sea que finalmente y' es menos 2x menos 4y sobre 4x más 2y. Entonces, bueno, en principio sería la respuesta, o también simplificando las fracciones, podemos llegar a esta, pues que es más sencilla, o al menos son números más pequeños. Pero como dije, pues cualquiera de las dos están bien, aunque la más simplificada, pues siempre es mejor. Mientras más simplificada esté, mejor. Entonces esta fórmula me va a dar y'. Entonces yo quiero la derivada, yo quiero y' cuando estamos en el punto 2, 1. Entonces la derivada que es la pendiente de la recta tangente sería y' en 2, 1. Sería reemplazar x por 2 y y por 1. Entonces sería menos 2 por 1 sobre 2 por 2 más 1. Entonces la pendiente nos dio menos 2 sobre 4 más 1. O sea que la pendiente es menos 4/5. Esa es la pendiente. Y como ya tenemos un punto y tenemos la pendiente, ecuación punto pendiente y sale. Me piden la ecuación, sí. Entonces, esto sería la pendiente. Tenemos un punto, tenemos la pendiente. Entonces la ecuación punto pendiente para encontrar la ecuación de la recta. Entonces la ecuación punto pendiente dice que m es y menos y1 sobre x menos x1. En este caso, digamos que este sea el punto 1, entonces este sería x1 y1. Desde acá quedaría que la pendiente, que es menos 4/5, es y menos y1, que es 1, sobre x menos x1, que es 2. Y aquí despejamos y listo. Pero digamos que hasta aquí vino cálculo diferencial, aquí hubo un despeje, y teniendo la pendiente y teniendo el punto, aplicar la ecuación punto pendiente tampoco es de cálculo diferencial. Esto es, digamos, de matemáticas, pues.
Entonces, simplemente despejar y y ya. Entonces, de aquí quedaría menos 4 por x menos 2 igual a 5 por y menos 1. Ya quedaría menos 4x más 8 igual a 5y menos 5. Es decir, menos 5 pasa al otro lado, quedaría más 13. Y luego divido toda la ecuación por 5. Dividir toda la ecuación por 5 quedaría menos 4 quintos más 13 quintos igual a y. Y esa sería la respuesta. Y obviamente tenía que darme menos 4 quintos porque esa fue la pendiente. Entonces, la recta que me dio pues tenía que tener pendiente menos 4 quintos. Listo, eso es todo. Entonces, en resumidas cuentas, derivamos respecto a x teniendo en cuenta derivación implícita. Despejamos y'. Listo. Teniendo en cuenta el punto, podemos reemplazar para saber cuánto es la pendiente. Y con el punto y la pendiente encontramos la ecuación de la recta. Ya. Pregunta. ¿Alguien iba a preguntar, a decir algo? Profe, pero entonces, entre este punto que acabamos de hacer y el ejemplo que hicimos una vez en clase, la diferencia es que este simplemente es una recta y la otra pues se tenía que hallar sobre, o sea, la tangente de una circunferencia. A ver, en este tenemos esto. x2 más 4xy más y2. Esa es como nuestra función. Bueno, en realidad eso no es una función, pero esa es nuestra gráfica. Esa es nuestra gráfica. De hecho, pues grafiquémoslo. Vamos a ver si OneNote no me hace quedar mal y me deja graficar eso. Grafiquémoslo. Listo, está la gráfica. Muy bien. Y el que hicimos antes probablemente fue una circunferencia. Vamos a derivación implícita. Encuentro la ecuación de la tangente de esta gráfica, ¿cierto? Entonces, por aquí ya estaba, no estaba. Bueno, aquí ya está. Esta es esta gráfica, es ese círculo. Y esta que acabamos de hacer es parecida, sí, es parecida, más o menos. Pero es una ecuación distinta y de hecho es una forma muy distinta de la ecuación. Esto no es un círculo. Entonces, claro, dependiendo de la ecuación que tengamos acá, pues va a ser muy diferente. Entonces, por eso, pues, tienen que hacer el proceso y pues aplicar derivación implícita para hallar y'. En el y' anterior era la fórmula que nos dio fue x sobre y o algo así. La fórmula obtenida fue menos x sobre y para este caso, pero en este otro caso, en este otro ejemplo, el y' nos da esta otra fórmula que es diferente. Y así, ¿cierto? Es decir, cualquier fórmula que yo les ponga, pues tienen que hacer derivación implícita y tienen que hacer todo el proceso. ¿Alguna otra pregunta sobre este ejercicio? ¿Sobre algún otro ejercicio que tengan duda? Sí, profe, el del extra.
Sino que yo lo hice y me dieron al final, cuando empecé pues como a despejar con los números que me dieron lo de los puntos críticos, el resultado con dos números diferentes me dio el mismo número. O sea, me explico, reemplazando en la ecuación con 1 y con 4 me dio 6. Entonces yo ahí como sé qué número debo de poner en el intervalo, pues en lo que me está pidiendo pues el ejercicio. Lo voy a resolver. Listo, lo voy a resolver porque no entendí bien tu pregunta. Pero bueno, lo voy a resolver. Pero igual, ojo que les había dicho, digamos que este no. Listo. Y este no, más porque esto, digamos, cae en el parcial 3. Listo. Esta parte pues, de máximos y mínimos cae en el parcial 3. Profe, qué pena. El 3, ¿por qué no? Sí, el 3, el que vale en 10%, ¿por qué no? Este es el 4. El 4. Eso, ese, es que no. Pues resuélvanlo, pues. Profe, pues yo lo hice. Profe, pues solo quiero decir por qué no, solo quiero saber. No, pero quiero saber cómo lo resolvieron, pues. Y así me enseñan a mí. Ay, ¿cómo así, profe? Es tan difícil que es imposible que yo lo haga. ¿Cómo lo resolvieron? ¿Cómo? Profe, pues a ver, yo apliqué, ¿cómo se llama? L'Hopital en Listo, el ya. ejercicio. Porque aplicó el hospital. Y el hospital entra En el tercero. en el tercero, o ya me confundí, no, sí. El hospital fue la última clase. El hospital fue la última clase y entra en el tercero. Todo esto, toda esta pestañita de acá es tercer parcial. Profe, o sea que entonces la última clase es del tercer parcial. Y claro. O Ah, sea, listo. desde que, Es decir, entonces, vean, aproximaciones lineales y diferenciales, listo. Máximos y mínimos. sí. Máximos y mínimos, método del intervalo cerrado, todo eso es de tercer parcial. Teorema del valor medio, teorema del rho, teorema del valor medio, tercer parcial, y la última clase, pues que fue la última clase de L'Hopital, es tercer parcial. Entonces, No sabía. escribámoslo para que quede entonces muy claro. Esto es tercer parcial, y este también. Listo, tercer parcial. ¿Qué más? Ya, esos dos. Y este, digamos, pues que también se los podría poner pues en el tercer parcial también. Pues. Está fácil, pues, pero aún así. Tercer parcial. Profe, entonces puede resolver el 2, el A. Entonces, No, claro, vale. sí, este sale muy fácil, pues, con L'Hopital, es regalado. Pero, digamos, como para seguir el orden del curso, pues, y para que todos los temas estén muy claros y no empiecen a confundir unas cosas con otras, etcétera, pues, el del segundo parcial no les voy a evaluar L'Hopital. Listo. Entonces, pues, no les tiro este porque requiere L'Hopital. Pero se los evalúo en el tercero. Listo. Igual resolvámoslo, pues resolvamos este. Eso para repasar y también es bueno, pues. También es bueno. También es bueno repasarlo. Entonces, el extra, y después me preguntaron por cuál. El 2, el 2A. El 2. Acuérdense que también por ahí hay un taller de un montón de cosas que yo les dije que deriven. Un montón de ejercicios de derivación. Listo, no sé si sobre ese no tienen ninguna duda o se les olvidó que existía. Profe, el ejercicio del que está en el Moodle. Porque hay unos ejercicios para el segundo parcial. En el Drive, y yo creo que son los mismos del Moodle, pues deben ser los mismos. No he visto. En el Solo Drive, vi los del Moodle. Profe, yo a usted no lo encuentro en el Drive.
A mí no me encuentran en el Drive. Es que ya no me... Pues a mí no. Pues yo en el Drive no tengo ningún documento compartido suyo, solamente en el móvil, en esa cosa allá que dicen los... Sí, dice ejercicios derivadas, es el mismo. Es el mismo, sí. Es el mismo archivo. Ah, bueno, profe, gracias. Está en el Moodle también. Listo, está en el Moodle. Sí, son los ejercicios que simplemente les digo deriven, básicamente. Deriven. Es bueno que lo hagan. Y si tienen dudas sobre eso, también pregunten, pues. De todas formas, espérate un momentico, a ver. Bueno, ahorita antes, como el descanso, me recuerdas, yo te envío el link de acceso al Drive. Listo, entonces estamos en este. Entonces, eso es tercer parcial, lo voy a volver a escribir. Pero igual lo preguntaron y bueno, nuevamente, pues muy chévere derivar, derivamos, muy bacano, muy bonito. Pero ¿para qué nos sirve derivar? Pues una de las funciones principales es encontrar máximos y mínimos, entonces es de las motivaciones pues, principales. Le va a servir a uno derivar para poder encontrar máximos y mínimos. Entonces, vamos a resolverlo. Entonces hay que aplicar el método del intervalo cerrado, porque vamos a maximizar o minimizar en un intervalo cerrado. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el primer paso? A ver si se acuerdan. Hay que hallar los puntos críticos. Sí. Muy bien, sí, pues son los puntos críticos. No, yo no me acuerdo cómo dividir los pasos, pero en principio, pues lo primero que uno tiene que hacer para hallar los puntos críticos es encontrar f'. Ah, sí, derivar. Derivar. Entonces derivamos, queda 3x2 menos 2x más 9. Aquí supongo que ya todos saben derivar, entonces esta derivación es de una, pues me imagino. Si hay alguna duda, pues la pueden hacer con confianza. Listo, derivamos. ¿Y cuáles son los puntos críticos? Los puntos críticos son donde f' es 0 o, recuerden que esto es una O en matemáticas, cuando la derivada no existe. Esos son los puntos críticos. Resulta que la derivada fue un polinomio, el dominio... Bueno, ahorita pasamos a ese caso. Entonces, pasemos primero cuando f' es 0. Entonces, si f' es 0, lo que tenemos es esta ecuación cuadrática. La podemos resolver factorizando o fórmula general. Yo lo que voy a hacer es dividir toda la ecuación por 3 para que quede más chévere y más sencilla. Todos eran múltiplos de 3, ya me quedó todo dividido por 3 y así me queda más fácil de factorizar. Dos números que multiplicados me den 3 y sumados, pues o juntos me den 4. Entonces sería menos 3 por menos 1 da más 3, y este con este es menos 3, y este con este es menos 1, y menos 3 menos 1 es menos 4x. Entonces está bien factorizado. Muy bien. Entonces las dos opciones serían x menos 3 igual 0 o x menos 1 igual 0. O sea que los dos puntos críticos que hemos encontrado hasta ahora es en 3 y en 1. ¿Quién fue quien preguntó este ejercicio? Yo, Laura. Laura, ¿te dieron esos dos puntos o no? Sí, señor. Listo. Muy bien. Entonces, en los únicos puntos donde la derivada es 0 son estos dos.
Ahora, el otro caso sería cuando f' no existe. O sea, básicamente serían puntos que no pertenecen al dominio. Pero resulta que el dominio de f', entonces escribámoslo pues, como f' es un polinomio, el dominio de cualquier polinomio siempre son todos los reales. O sea que la derivada siempre existe para todos los reales. Entonces, f' siempre existe. Existe para todo x real. Recuerden que está al revés, es para todo. Bueno. O sea que la derivada siempre existe, o sea que aquí no encontramos ningún punto crítico. Los puntos críticos fueron solo estos dos. Por si acaso, si en algún ejercicio pues se llega a que la derivada es infinito, si f' me da infinito, entonces en ese caso la derivada no existe y ese sería un punto crítico también, cuando la derivada es infinito. Bueno, listo, entonces ya encontramos los puntos críticos. ¿Cuál sería el segundo paso? Hay que tomar los extremos, o pues como hallar los puntos de los Hay que extremos. considerar los puntos críticos y también los extremos. No nos podemos olvidar de los extremos del intervalo. Entonces, los puntos que tenemos, digamos, los puntos a considerar serían los puntos críticos, que ya los tenemos, y los extremos, que es -1 y 4. ¿Y qué hay que hacer? Hay que encontrar f en cada uno de estos puntos. Hay que encontrar f de 3, f en 1, f en -1 y f en 4. Listo, entonces la función es x3 menos 6x2 más 9x más 2. Entonces lo que tendríamos sería x3 menos 6x2 9x más 2. X más 2. Listo. Esta es la función. Simplemente es evaluar cuánto da. Profe, ahí es 9 por 3, no 9 por 2. Perdón, 9 por 3. Sí. Efectivamente. 9 por 3. Entonces, bueno, es evaluar cuánto da. Eso da 2. Bueno, no, quedámoslo así. Eso da 2. Y así con cada uno, pues. En este caso eso me da 1 menos 6 más 9 más 2. Eso nos da 6. En este quedaría -1, menos 6, menos 9, Menos 14. más 2 es -14. Y en F4 es 4 a la 3, más 6 por 4 a la 2, más 9 por 4, más 2.
difícil de calcular, pues tampoco. Y nos da 6. Muy bien. Entonces el mínimo es menos 14, el máximo es 6. Listo, ese es el mínimo y ese es el máximo. Ahora, el mínimo se da en el punto menos 1, menos 14, el máximo se da en 1,6 y también en 4,6. Los dos puntos son máximos. Son máximos. O el máximo se da en ambos puntos. Entonces recuerden que uno puede decir, en x igual 1 se da el máximo de la función. El máximo es 6. Y ese máximo se da en x igual 1. También se da en x igual 4. El mínimo es menos 14 y el mínimo solo se da en un punto que sería en menos 1. Listo. Entonces, creo que la pregunta era que te dieron dos valores iguales. Los dos son máximos, ya. Ah, bueno. Hay dos puntos donde se da el máximo. Preguntas, dudas. No hay dudas. Bueno. Entonces, ya que resolvimos este ejercicio, voy a aprovechar y les explico cómo sería este mismo ejercicio. No, mentira, eso se los explico después. Pero es similar. Se hacen un cálculo similar. Si no tenemos el intervalo, sino que si queremos todo R, se hace un cálculo similar. Solo que ya no hay extremos, ya uno se queda solo con los puntos críticos. Pero bueno, creo que sería como adelantarme mucho. Más bien, retomemos segundo parcial. Esto lo veremos probablemente pues la próxima clase. Bueno, habían preguntado otro del segundo parcial, ¿cierto? ¿O no? Ya resolví todos los que preguntaron. Profe, el 2. Pero los dos ya resolví el B y el C. Pero el A no. Pero la está muy fácil, ¿no? El A no está muy sencillo.
El A es el regalo. Pues sí, es que eso es sacarle la derivada a todo y la derivada de la, y pues y la de la cadena, la derivada interna, no. Hay que derivar esto. Entonces simplemente es y' es 4 por x6 menos 7x5 más 4x3 menos 2 a la 3 por la derivada interna. Simplemente que sepan aplicar regla de la cadena. Listo, ya prácticamente se lo resolví. Simplemente calculan esto y ya. Está muy fácil, pues. Profe, la derivada de una... Dice, Susana está perdón. hablando. Bueno, comenta. Ah, no, Coméntala y Susana también puede escribir o hablar. Coméntala. pero pues no es de ese punto, es de otro, pues otra duda que me surgió. Sí, vea, es que la, o sea, la derivada de raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x a la 2. O sea, se eleva la x, pero no solo el, ¿cómo se llama eso? Pues la letra, sino todo lo que está dentro de la raíz. ¿Qué? ¿Cómo así? Espere, la derivada de eso es, Entendí que la derivada de raíz de x es esto, sí. sí, o sea, no es x al cuadrado. O sea, la derivada es 1 sobre 2 raíz de x solo, sin el x, sin pues elevarlo al cuadrado. La pregunta es cuánto es la derivada de raíz de x. O sea, sí, ¿cuál es la derivada de eso así solito? La derivada de eso es esta. Por eso, sin el x al cuadrado, no hay que elevarlo al cuadrado. No. Ay, es que una vez, ay, profe, ¿cómo así? Usted me está enredando. Usted una vez yo creo que dijo en clase porque yo la dije sin el al cuadrado y usted me dijo que la tenía mala. La de raíz cúbica. Yo creo que me acuerdo. De raíz Raíz cúbica. cúbica, sí. Sí. La derivada de raíz cúbica es 1/3 de raíz cúbica de x2. Ah, o sea, se eleva. eh, o sea, entonces si por ejemplo fuera raíz cuarta, sería 4 raíz cuarta de x a la 3. Sí, Va aumentando. Ah, ya, pero ya. recuerden que, es decir, la derivada, todos esos ejercicios se basan en que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1, donde n es un número real. Como para evitar los problemas, pues quitémosle el 0, pues aunque creo que en 0 también funciona. Pero bueno, por si las moscas, quitémosle el 0. Igual cuando tenemos x a la 0, x a la 0 es 1, pues. Entonces es la derivada de una constante. Entonces, pues la fórmula también funciona, pues. También funciona. Entonces, n puede ser un número real. Listo, cualquier número real. Entonces, si tenemos la derivada de raíz cúbica de x, lo que tenemos es en realidad la derivada de x a la 1/3. La derivada de x a la 1/3 es 1/3 por x a la 1/3 menos 1. X a la 1/3 menos 1 es x a la menos 2/3. X a la menos 2/3 es
1 sobre x a la 2 tercios. Y x a la 2 tercios es raíz cúbica de x2. Entonces, ahora sí entendí. Gracias. sí. Entonces, claro, pues, decir, yo no me voy a poner a hacer esto con esta, porque se usa mucho, es muy fácil y porque uno básicamente se aprende la fórmula y listo. Pero si les coloco a derivar otra cosa que no sea raíz de x, si les pongo a derivar una cosa que no sea esto, entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que pues hagan todo este proceso. Lo convierten a potencia, lo derivan, hacen la resta, hacen todo y luego llegan a esto. Porque ustedes, aunque la fórmula que estaba diciendo Laura es correcta, y así como que digamos que adivinas o intuyes la derivada de raíz cuarta y en fin, a veces la intuición le falla a uno y por ejemplo, claro, alguien podía intuir, no sé, que la derivada, que esta derivada era esta, por ejemplo. Creo que era lo que tú adivinabas, pues, o lo que tú pensabas. Y está incorrecto, ¿cierto? Y está incorrecto. Entonces, a veces la intuición puede hacerlo equivocar a uno. Entonces, lo mejor es que no se inventen fórmulas que no hemos visto en clase o que no están en el libro. Y si requieren, pues, ya otro caso distinto, pues, hagan el proceso y lo encuentran. Igual no es un proceso difícil tampoco, pues no es un proceso complejo, es simplemente aplicar esta fórmula y entender que esta fórmula no solo funciona para números enteros, sino que funciona para reales. Por ejemplo, no sé, yo podría preguntarles en el parcial algo así. No, pero no sé si ya lo hicimos en clase o no. Pero bueno, ¿cuánto daría esa derivada? No sería, pues, 3.14x a la 1.14. No, está mal. Y trata de no aproximar. Trata de no aproximar, porque pi no es 3.14. Y tiene infinitos decimales. Corchados y les pongo eso en el parcial. Uy, profe, sí, ¿eso qué es? Cero. Bueno, entonces ahí tienen para que lo piensen hasta el sábado. Si les pongo esto en el parcial sería el regalo, pues. ¿Qué hay que hacer? Aplicamos esta fórmula. Entonces simplemente quedaría pi por x a la pi menos 1. Listo ya. ¿Y cuánto es pi menos 1? Pues si uno lo aproxima sería 2.14, etcétera. Pero si queremos el resultado exacto, pues el resultado exacto sería esto. Y yo no podría, digamos, como restarle a pi 1 sin aproximarlo, entonces quedaría así. Esa es la respuesta ya. Preguntas, dudas. Profe, ¿me va a resolver el cuarto del taller que habías mandado? Que dice, la derivada de tangente por seno de x es igual a. Eso se hace, o sea, esa es multiplicándolas o cómo, pues porque es que el seno está dentro de la tangente. Ah, si el seno está dentro de la tangente, es con regla de la cadena. O sea, como, habría que sacarle la derivada a tangente por solo la derivada de seno.
A No ver, yo entiendo. busco ese taller. El taller. Lo voy a mirar de acá desde el Drive. El taller es derivada de tangente de seno. El seno está dentro de la tangente, por lo tanto, hay que aplicar regla de la cadena. De hecho, este taller, pues, ese taller se llama ejercicios de derivación, está en el Drive. Es mucho que apliquen regla de la cadena. Lo que yo les he dicho, pues, que, es decir, para ustedes, digamos, decir o afirmar que saben derivar, tienen que saber aplicar bien regla de la cadena. Si no, en un ejercicio de esos ya se embalan y pailas. Y yo diría que casi que todos los ejercicios del parcial, del taller y de todo, casi que en todos los ejercicios se aplica regla de la cadena. Entonces, tengan eso presente. Entonces, listo. Vamos a derivar. Incluso es una buena oportunidad para recordar cuál es la fórmula de regla de la cadena. Tenemos la derivada de f compuesto g. F es la función externa, g es la función interna. La derivada de eso sería f' evaluado en g por la derivada interna, o sea, por g'. Listo. Básicamente eso es lo que dice regla de la cadena. Entonces, en este caso, f sería tangente y g sería seno. Entonces quedaría la derivada de tangente. ¿Cuánto es la derivada de tangente? Secante al cuadrado. Secante cuadrada. Entonces quedaría la derivada de tangente, que es secante cuadrada, evaluada en la misma función interna, o sea, evaluada en seno, por la derivada interna, que sería la derivada de seno. Entonces, el resultado final sería secante cuadrada de seno por coseno. Ya. Eso es todo. Ojo que ese seno está dentro de la secante, ¿cierto? Ese seno no está multiplicando al coseno. ¿Listo? El seno está dentro de la secante, entonces no es seno por coseno. Pero listo, básicamente eso es ya. Ahora les coloco uno más chévere, ya que estamos hablando de regla de la cadena. Derivemos logaritmo de coseno de 1 sobre raíz de x. Se ve como chévere. Entonces, listo. Pura regla de la cadena. De hecho, hay 3 funciones, o sea que hay que aplicar regla de la cadena 2 veces. Al menos, pues, 2 veces. Entonces, la derivada de eso quedaría. Veámoslo paso a paso. Vamos a derivar. Vamos a derivar esto. Entonces, la derivada del logaritmo es 1 sobre lo que hay dentro del logaritmo por la derivada interna. Y ahí queda adentro, pues, todo esto. Entonces quedaría coseno
de 1 sobre raíz de x coseno de 1 sobre raíz de x. Listo. Ahora quiero derivar coseno. Pueden hablar si van a hablar. Si no, entonces hagan el micrófono. Entonces vamos a derivar coseno. Entonces la derivada de coseno es seno. Entonces me quedaría seno de lo de adentro por la derivada interna. Y lo de adentro simplemente es 1 sobre raíz de x. Y lo último que me falta es derivar esto. Entonces, quedaría 1. Profe, espere, ¿no sería menos seno? Pues la derivada de coseno, no es menos Sí. seno. Ah. Sí. Era para ver si estaban poniendo atención. Muy bien. Más 1 en el parcial, profe. Más 1 en el parcial. Muy bien. Y la derivada de 1 sobre raíz de x. La derivada de 1 sobre raíz de x es... Pero pues no sería 2 raíz de x. raíz de x al 3. 2 raíz de x. ¿Por qué cómo así? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué hay que hacer? Ay, no sé. Bailas. Bueno. Entonces hay que hacer lo de siempre. La derivada de 1 sobre raíz de x. Esto es la derivada de 1 sobre x a la 1 medio. Que esto es la derivada de x a la menos 1 medio. La derivada de x a la menos 1 medio es menos 1 medio por x a la menos 1 medio menos 1. Menos 1 medio menos 1 es menos 3 medios. Ese menos 3 medios lo puedo pasar abajo y que quede positivo. Y propiedades de la radicación, esto queda raíz cuadrada de x a la 3. Bueno. Listo. Obviamente, pues, ya no les pido que ustedes hagan esto en un solo paso. Pero sí que lo sepan resolver, ¿cierto? Es decir, que les diga, bueno, ¿cómo se deriva esto? Pues yo hago todo el proceso, que es el de siempre, y llego a esto, listo. Entonces, hago con esta formulita y su aplicación. Si tenemos 1 sobre raíz, si tenemos raíz cúbica, si tenemos 1 sobre raíz cuarta, si tenemos cualquier cosa de esas, siempre es la misma idea, hay que hacer este cálculo. Incluso yo lo recomiendo hacer pues como aparte, porque pues si no pues el ejercicio queda como más largo de lo necesario. Y no, simplemente es derivar esto, eso se puede hacer en un cálculo aparte y ya, pues realmente no hay tanta dificultad. Y así queda este ejercicio pues más compacto, más sencillo, y se pueden concentrar en lo más importante de este ejercicio, que lo más importante de este ejercicio no es derivar este, sino lo más importante es que apliquen bien regla de la cadena. Si no saben derivar esto, entonces no se concentren en esto, sino que concéntrense más bien en esto, y hagan ejercicios de ese estilo y practiquen.
Listo. Entonces, menos se cancela con menos. Y esto me da seno sobre coseno. Entonces, si lo quiero hacer más chévere, la respuesta final quedaría tangente seno sobre coseno sobre 2 raíz de x a la 3. Pues que va a estar chévere la respuesta. Listo. Preguntas, dudas. Susana iba a decir algo, iba a preguntar algo. No sé si ya le respondí la pregunta. Me falta por repasar más. Regla de la cadena ya. Derivación implícita ya. Incluso repasamos hasta máximos y mínimos. Esto no entra en el parcial, pero bueno, lo repasamos. Encontrar una ecuación punto pendiente. Repasamos trigonometría, algunas identidades. Otro ejercicio de derivación implícita. Esta fórmula es muy importante. A algunos les gusta más resolverlo así, pues es válido, porque de todas formas ustedes tienen que saber derivación implícita. Entonces, de todas formas, ustedes deben de saber resolver esto. Y si lo aprenden así, pues es aprovechar lo que ya saben. A mí me gusta mucho hacerlo así. Pues aplicando esta fórmula, es como más corto. Simplemente es como más corto. Pero, bueno, simplemente por eso me gusta más, pero cualquiera de los dos métodos es válido. Entonces, ninguna duda. Bueno, entonces como no hay más dudas, en teoría ya están listos para el parcial. En teoría, pues cierto.